Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos en vivo. Estoy, Janice se hace la burla, pero yo siempre estoy contento cuando estoy acá. Estoy, estoy feliz, estamos reiniciando como el segundo ciclo de Leslie Moyano. Este, Tenemos hoy día invitada a Mayra Gamarra, la va a invitar, la va a presentar Leslie de una forma más ordenada. Les doy la bienvenida a las dos. Me alegra muchísimo reiniciar tu programa, Leslie. Me encanta. Me encanta que estés, todo está funcionando. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Este, Les quería comentar una cosa antes de irme. Sí hay actividad cultural, hay exposiciones muy buenas en la ciudad de Santa Cruz. La exposición de Valcarce está increíble, la exposición de Cecilia Guzmán de Rojas que curó Lucía Cadejas está increíble también. Y en nuestra casa tenemos una muestra de María Edith Pereira Salas, eh, que es sí nuestra, el trabajo con nosotros, pero la verdad es que la muestra es increíble. Así que vénganse al centro y vengan a pasar las muestras. No estamos muertos, estamos vivos. Vamos a darle una vuelta a la cultura. Eso, voy a quedarme ahí. Así que Leslie, te dejo. Gracias por todo. Bienvenidas. Gracias, querido Radita. Sí, vamos a iniciar con el segundo ciclo de organismos vivos. Muy felices de dar inicio otra vez. El primer ciclo ha sido un ciclo bastante interesante y bueno, hay como muchos temas todavía para hablar sobre la fotografía y bueno, el día de hoy tenemos de invitada a Mayra Gamarra, que vamos a tratar de encontrar o nombrar o tratar de ver las perspectivas del arte latinoamericano, ¿no? De la fotografía latinoamericana. Vamos a hacer una revisión tanto de algunos fotógrafos como muy importantes a nivel Latinoamérica, otros emergentes, otros bolivianos también, como para dar un pantallazo de la escena un poco actual en la fotografía, ¿no? Latinoamericana en este caso, ¿no? De esta región. Voy a leer un poco de la bio de Mayra Gamarra. Es una amiga, muy buena amiga, que ella nos ha acompañado igual en la primera residencia que hicimos junto con el colectivo de las Warmi, y con ella venimos como charlando mucho siempre sobre estos temas. Así que nada, les voy a presentar. Ella es Mayra Gamarra, de Brasil. Ella es fotógrafa, curadora, editora, productora cultural e investigadora de fotografía. Es licenciada en Comunicación Social, Fotografía y magíster en Estudios Latinoamericanos. Es la creadora y curadora de Mira Latina, un laboratorio donde desarrolla acompañamiento de proyectos, tutorías e intercambios con fotógrafos latinoamericanos con el objetivo de promover la visibilidad, el acercamiento, el diálogo y la reflexión sobre lo que significa ser productores de imágenes en la región, nuestro papel crítico, político y contracolonizador. Tiene como campo de investigación la fotografía latinoamericana, las dinámicas colectivas, colaborativas y en red. Le interesa observar los vínculos y relaciones, los cambios y las transformaciones en el campo para pensar otras formas de intercambio que contribuyan a generar dislocamientos y nuevas prácticas más igualitarias e incluyentes en la fotografía. Además, es co-creadora y co-curadora del colectivo 7 Fotografía, uno de los primeros colectivos fotográficos formados solo por mujeres en Brasil, desde el 2010. Y es colaboradora como investigadora invitada en el proyecto Red La Foto del Centro de la Fotografía de Montevideo, en Uruguay. Y es una de las coordinadoras del grupo de estudios GIF, Imágenes y Feminismos. Como ven, es toda una grosa la Mayra. Y nada, pues Mayra, te dejo las pantallas para que empecemos. Yo voy a compartir la presentación. Y bueno, empecemos con cuáles serían estas perspectivas de la fotografía latinoamericana. Hola Leslie, hola a todas y todos que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder charlar un poquito contigo, o por lo menos de poner eso en público, ¿no? Porque estamos siempre intentando pensar y hablar y charlando un poco de esos temas que nos tocan tanto, que para nosotros son importantes y bueno, nuestro trabajo también. Y además es un gusto poder también hablar con el público boliviano otra vez. O, bueno, ya hace un tiempo que estuve, mi papá es boliviano, ¿no?
y para mí entonces es de verdad mi segundo país de corazón, ¿no? Soy brasileña, pero bueno, Bolivia de verdad ya me conquistó, no simplemente porque, claro, es la tierra de mi familia, de mis ancestrales, pero porque de verdad es una tierra que me acoge siempre muy bien y bueno, la siento como mía también, entonces es un gusto estar en ese espacio y poder también pensar un poquito juntas, ¿no? Sí. Y bueno, entrando entonces en el tema, yo vengo estudiando, intentando interpretar y entender un poco más qué es la fotografía latinoamericana desde más o menos, claro que tímidamente en el principio, ¿no? En los inicios, eso cuando era más o menos 2011, 2012, por ahí, que es cuando empezamos con el colectivo y es en ese momento en que empieza el colectivo es que de verdad me veo empezando a reflexionar acerca de la fotografía, ¿no? Acerca de la producción, porque entonces el colectivo producía textos, hacíamos producción cultural, ¿no? Eventos, talleres y, bueno, un montón de otras actividades que no pasaban solo por la producción de imágenes de nosotras que integrábamos el colectivo. Y entonces es en ese momento en que empiezo a comprender y a analizar mis propias referencias, ¿no? Cuáles eran mis referenciales y de mis compañeras y bueno, de otras personas también. Y me doy cuenta en ese principio ya de que no teníamos muchos referentes latinoamericanos, ¿no? Yo pensaba en el principio que eso se trataba porque yo estaba en Brasil y además yo vivo en el nordeste de Brasil, entonces si pensamos en términos de centro y periferia, el nordeste de Brasil es la periferia, ¿no? No, el centro entonces es el sur, donde está el sudeste en realidad, donde está São Paulo, Río de Janeiro, que son las ciudades más conocidas. Y entonces esa era algo que yo pensaba en los principios. Bueno, conocí al Fórum Latinoamericano de Fotografía, que es un evento muy importante para pensar entonces y empezar a juntar gente que se interesaba en hablar acerca de esa fotografía latinoamericana, que claro, eso no se inicia, es importante decir que eso no se inicia en esos tiempos, ya desde 2011, ¿no? 2010 en realidad ya es la segunda edición de ese evento. Bueno, de alguna forma la historiografía de la fotografía latinoamericana empezamos a hablar en esos términos en 1978 con los primeros coloquios en México. Esa sería un poco la fecha, bueno, que es considerada como el marco, ¿no? Para ese momento, pero claro que los conceptos y las ideas están siempre surgiendo en diferentes partes, ¿no? En diferentes momentos, pero de alguna forma para esa historiografía de manera muy objetiva sería más o menos en esas fechas. Entonces hubo ahí en el final del siglo un momento en que se hablaba mucho de fotografía latinoamericana y que se la defendía, ¿no? Como una postura política de enfrentamiento también a todas las hegemonías culturales, políticas, sociales, al imperialismo y todo eso. Pero con el tiempo eso pierde un poco de fuerza y volvemos a pensar esa fotografía y nombrarla así como latinoamericana y quizás creo que con un poco más de conciencia de verdad de lo que significa, ¿no? Porque o sea, es muy fácil nombrar las cosas y decir arte latinoamericano, fotografía latinoamericana, pero sin saber qué es lo que de verdad eso significa, ¿no? Que eso no es simplemente un término, es un concepto, porque hay toda una historia por detrás, hay un montón de personas, de agentes, ¿no? Fotógrafos, curadores, artistas, críticos de arte, bueno, los campos artísticos tienen toda una historia y tradición y sus caminos y todo eso. Y entonces creo que es más o menos en ese periodo con el fórum se anima otra vez el campo artístico, fotográfico latinoamericano a pensar en esos términos, ¿no? Y es más o menos de ese tiempo que también empiezo a darme cuenta y a interesarme por eso. Pero como decía, era muy difícil no tener acceso a quienes fotografiaban, estamos hablando de eso de
11 años más o menos atrás, ¿no? Entonces la internet ya estaba ahí dominando, pero no tanto, no teníamos tantas redes, comunidades, mismo las redes sociales o páginas y todo. Y era muy difícil acceder a los contenidos, a saber nombres de otras personas. Y los festivales son esos espacios todavía, ¿no? En los cuales uno va y conoce, sea por las charlas, por las exposiciones, por las distintas actividades que suceden. Y entonces para mí cuando fui al primer foro en el que yo fui de verdad, ¿no? Personalmente, porque conocí el festival y empecé a conocer cosas por la internet, por la página del festival, por así decirlo. Y entonces fue la primera vez que escuché hablar de nombres como... me olvidé ahora su nombre, me iba a decirlo y me olvidé su nombre, pero bueno, Marcos López es uno de ellos que ustedes están viendo ahí las imágenes, que si las quieres puedes pasar un poquito también, Leslie. Sí. Además, una más de Marcos, eso. Bueno, un montón de artistas que estaban ahí produciendo cosas y que yo para nada conocía, ¿no? Y cuando fui en 2013, eso para mí fue el momento de gran cambio, porque en verdad pude conocer personas y eso, estar en un evento, en un festival donde de verdad veíamos un montón. Y ahí fue cuando descubrí, pucha, de verdad existe mucha cosa que nosotros aquí en Brasil no sabemos, ¿no? Artistas argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, un montón de países y nada, nadie habla de esas personas y eso, producciones artísticas contemporáneas, porque bueno, algunos clásicos quizás conocemos, ¿no? Como Graciela Iturbide, Manuel Álvarez Bravo, no sé, algunos nombres que son muy clásicos de la fotografía latinoamericana, pero los contemporáneos, muy difícil. Y bueno, entonces ahí empieza esa búsqueda y esa investigación que sigue hasta ahora y que en realidad sigo intentando entender. Creo que en realidad es eso, es un proceso, ¿no? Pero para mí lo más fuerte es comprender que mirar a esa fotografía y intentar pensar acerca de ella, una de las cosas más importantes es entender que no estamos hablando de una identidad única, ¿no? Que no estamos hablando, Exacto. es imposible hablar de un lenguaje específico para una región que es tan grande, tan amplia, tan plural, y que tiene países que tienen realidades muy distintas. Es obvio que si hablamos de esa región desde la nada, que la nombramos una región y todos estos países comparten muchas cosas, no solamente el nombre de América Latina, ¿no? Pero comparten una historia, comparten especialmente un sistema voraz de colonización, que eso va a marcar muchas otras, o básicamente va a marcar todo a partir de eso, ¿no? Y entonces es en ese momento en que compartimos tantas dificultades y tantas cuestiones que son brutales hasta hoy, que siguen ahí. Y todo eso no está lejano de la fotografía ni del arte, por el contrario, ¿no? Si pensamos que el arte y la fotografía son formas de estar en el mundo, de dialogar con el mundo, de preguntarse acerca del mundo, ¿no? O de compartir formas de pensar, de ver, eso está envasado en todo lo que hacemos y sería imposible decir que hay una única identidad, una única forma de ver, algo que nos pudiera encasillar en algo que digo, bueno, eso lleva el celo latinoamericano, ¿no? Eso creo que es una de las primeras cosas que hay que decirse al pensar, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante es entender ese campo como un campo político, ¿no? Nombrarse o nombrar algo o un grupo de personas, de artistas como fotografía latinoamericana, en estos tiempos actuales, yo creo que pasa por una postura crítica y política más que todo. O sea, es entender los caminos y la complejidad que vive la fotografía y de nosotros artistas que producimos y que vivimos y que producimos desde ese territorio, muchas veces para ese territorio, por más que, claro, nuestros trabajos
puedan y deban circular y dialogar por todo el mundo, por todas partes. Pero es desde aquí que partimos, ¿no? Es desde aquí, es desde esta tierra que hablamos y todo lo que vivimos en cuanto seres, individuos, pero en cuanto sociedad, todo eso está en nuestras imágenes. Y si no está, es un problema también. Y no digo que eso tendría que estar como marca, ¿no? Como algo material, pero está en lo simbólico, está en lo imaginario, ¿no? Porque cargamos, nuestras imágenes cargan eso, cargan cuál es nuestro entendimiento en cuanto a seres, individuos y que vivimos en esa tierra, en ese territorio. Bueno, eso para empezar. Perfecto, perfecto. Sí, justo yo había separado aquí una cita de Natalie Goffard que dice, ¿no? Latinoamérica ha sido territorio privilegiado de diálogos y tensiones en torno a la relación dialéctica entre lo global y lo local, derivados de su historia de colonizaciones y por ser particularmente una región generadora de apropiaciones y contextualizaciones de culturas ajenas heredadas, ¿no? Entonces es ahí donde, aparte de esto, ¿no? Como dices tú, de nombrarnos, de situarnos, de todo, pero cómo lidiamos con, igual ya en lo simbólico, en lo imaginario, cuando justamente nuestra forma de mirar tiene que ver con una forma de mirar que viene de lo que vendría a ser este centro o academia o esta forma de mirar que tienen afuera, ¿no? O sea, nosotros hemos sido considerados siempre como la periferia, ¿no? Pero ahora no, estamos tratando como que de considerarnos centros también, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos? O cómo lo que hablamos el otro día, ¿no? Cómo nos despojamos o cómo nos deconstruimos en lo simbólico, en lo imaginario, para generar como nuevas formas de nombrarnos, de vernos, de mirarnos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que otra cosa es eso, o sea, otro punto básico, vacilar, ¿no? Inicial, es sí esa comprensión de que fuimos y somos colonizados, ¿no? De distintas formas. Claro que esa colonización se fue adaptando, se fue transformando, pero igual se fue renovando, ¿no? Entonces, seguimos viviendo un sistema capitalista voraz, cruel, en lo cual en general a nosotros es eso, somos vistos como periferias, somos entendidos, somos colocados como periferias de una manera muy evidente en esa sociedad, ¿no? En ese sistema mundo. Pero, ¿periferia de qué? ¿Quién definió cuál es el centro? Bueno, si nosotros también definimos que nuestro centro, así como dijo el uruguayo, que ahora obviamente me olvido su nombre, pero creo que todos se van a recordar antes que yo, el que hace el mapa de la América Latina invertida, ¿no? O sea, y que va a decir que nuestro norte es el sur, y, o sea, que plantea, ¿no? Esa idea, quien va a decir que nuestro norte es el sur es otra persona, y bueno, entonces eso, si nosotros definimos que nuestro norte o que nuestro centro es nuestra región, se trata también un poco de eso, ¿no? Entonces, de no aceptar que esa colonización y que esa idea que nos fue, y que está en todo en nuestra vida, ¿no? O sea, la historia del arte, la historia de fotografía, la historia del mundo, parte desde Europa, ¿no? Entonces, todo salió desde Europa, todo el pensamiento es desde ahí, es totalmente eso, imperialista y colonizador, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos distintas culturas, distintos saberes, distintas prácticas, pero no, fuimos vistos como exóticos, como, Exacto. bueno, eso, todo lo malo, o sea, no desarrollados, ¿no? Entonces, todo eso todavía sigue. Y eso sigue, por eso digo, ese pensamiento ha evolucionado, se ha transformado, pero todavía encontramos, y no es de la nada, entonces que todavía necesitamos hablar de fotografía latinoamericana, ¿no? Entonces eso no es una forma como algunos autores también van a hablar, ¿no? Como si fuera una forma de defensa que nos encasilla al revés de que deberíamos como romper esas fronteras. Pero en realidad no somos nosotros que pusimos esas fronteras, ellas ya están hace mucho, ¿no? Y ellas son muy claras en un momento en que nuestros artistas, nuestros fotógrafos
no son reconocidos de igual manera. No circulan en el campo mundial de igual manera, no reciben de igual manera, y eso trae problemáticas muchas, ¿no? O sea, que también tenemos que ampliar en esos tiempos que vivimos, que es pensar no solo acerca de la colonización, ¿no? De esa hegemonía política, social y cultural, pero también en términos de clase, raza y género. Entonces todo eso está ahí mezclado. Pero sí, es eso. Al fin, toda nuestra concepción de arte, toda nuestra concepción de historia, de arte, de la fotografía, viene desde Europa, es importada. Entonces es como que nos restó de alguna forma apropiarnos, ¿no? Nos restó darle la vuelta a lo que consumimos, a lo que aprendimos como el arte, ¿no? Y lo que hacíamos entonces era una transgresión, era una reapropiación o bueno, lo que sea. Y esa idea me parece también complicada, por más que en alguna medida pueda ser un camino de verdad, porque verdades hay muchas, ¿no? Pero es otra vez, o sea, si nos apropiamos de algo y lo que hacemos entonces es derivativo, o lo que hacemos es nuestro arte. Claro. Trae muchas cuestiones, ¿no? Y no sé, o sea, es eso, por eso digo, ¿no? No hay posibilidades de pensamientos, pero certezas, verdades, difícil, pero sí. Bueno. Exacto. Sí, exacto. Y por eso aquí traigo otra cita. Dice, ¿no? En síntesis, se trata de utilizar los lenguajes internacionales de manera crítica para abordar las problemáticas regionales. Localizar lo universal para universalizar lo local. Es un proceso capaz de superar antinomías estériles y sumisiones inconducentes. Entonces, claro, y eso es, digamos, a lo que quería como que vayamos también, ¿no? Como, por ejemplo, teníamos aquí a Marcos López, ¿no? Tenemos aquí a River Claure, Guara Vargas, que son, digamos, fotógrafos y fotógrafas que si nos ponemos a analizar igual han adoptado ciertas formas que vienen igual, ciertas formas de producción de imágenes o de pensamientos que vienen quizás de esto, ¿no? De las apropiaciones, de las transfiguraciones también, ¿no? Para hablar sobre nuestra propia identidad, ¿no? En esta mezcla. Que queda más claro, digamos, con Marcos López, por ejemplo, ¿no? Entonces, la referencia o la cita a, ¿no? La Última Cena, la Academia, pero argentinizado, digamos, ¿no? Como que traído más a lo popular, ¿no? Sí, esos trabajos traen, para mí, lo más fuerte es esa capacidad crítica de incluso hacer a veces de forma, en una forma de cómica o de broma, ¿no? Que es un poco lo que hace Marcos López. O sea, es tan absurdo todo lo que vivimos, ridículo en realidad, que bueno, por eso me encanta también cómo él hace ese deslocamiento de alguna forma, ¿no? De la imagen y de las ideas. O sea, esa es una reencenación de la gran cena, ¿no? Y bueno, más argentino imposible. Y es eso, o sea, entonces trae elementos que son muy propios de nosotros, incluso, y ahí en eso me quedo pensando, ¿no? O sea, si pensamos que llevamos, por ejemplo, a esa imagen para un museo en París, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a nombrar? Seguro llevará ahí algunos sellos, ¿no? O sea, de latinoamericano, de argentino, bueno, de algunas características ahí estéticas, porque huye de la forma francesa o europea de ver, de pensar y de hacer imágenes, ¿no? Claro. Pero ¿por qué entonces cuando una obra como esa llega allá es vista como una reapropiación, es visto como una relectura, mientras que lo que viene de allá para acá es lo clásico? Ajá. Es lo verdadero, ¿no? ¿Verdadero para quién? En esa semana leía, no me acuerdo exactamente el texto, pero leía un texto que decía, bueno, lo que consideramos arte, la historia del arte pasó no es que pasó en toda Europa, como que pucha, Europa entera,
¿no? Así estaba ahí súper evolucionada y todo. Ha pasado en algunas ciudades, en algunas capitales que estaban ahí, ¿no? Con sus procesos y estaban desarrolladas y tenían plata, obviamente porque robaron de nosotros incluso. Y bueno, o sea, no es que era un movimiento, no es un movimiento mundial, por Dios. Cada región, cada país, cada espacio, cada territorio tuvo sus movimientos, tuvo sus procesos, ¿no? Tiene su relación con todo lo que está alrededor, ¿no? Con la tierra, con la naturaleza, con los procesos sociales y culturales. Todo eso es lo que nos lleva a producir. ¿Quién dijo que uno tiene más peso que el otro, que uno es mejor que el otro? Pero lo ilógico es que venimos hablando de eso hace tanto tiempo, pero eso sigue siendo la verdad, por así decirlo, ¿no? O sea, eso sigue siendo el patrón, sigue siendo como el mundo funciona, no solo artístico, pero bueno, aquí estamos hablando de arte y fotografía. ¿Y por qué es tan difícil todavía romper con eso? ¿No? Sí. Y ahí volvimos, entonces yo creo que volvimos a esa necesidad de concientización y del aprendizaje del arte y de la fotografía, ¿no? De hablar de esas cosas cuando estamos empezando a emprender, bueno, nuestros procesos, ¿no? Como hablábamos esa semana, un poco pensando cómo hablaríamos aquí y que hablábamos eso, de la necesidad de la falta de escuelas de fotografía, de enseñar una pedagogía de la imagen, de lo visual, ¿no? Eso todavía, hablamos ya de un montón acerca de eso, de cultura visual, pero todavía llegar a la punta en quienes están produciendo, todavía nos falta un montón. Y es esa conciencia, entonces, histórica, crítica, social, política, que es necesaria, por más que no interese necesariamente a uno un trabajo que sea de enfrentamiento, ¿no? Puede que no sea ese el camino de uno, pero estar conscientes de qué mundo es ese en que vivimos, ¿no? ¿Qué arte es eso? ¿Qué campo? ¿Qué es lo que el campo exige? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? Y cuál es mi papel en ese contexto. O sea, es mucho de ese camino que nace también mi proyecto Mira Latina y que fue también, ¿no? O sea, Mira Latina nace inicialmente de un diálogo entre artistas brasileños y artistas bolivianos, entonces fue ahí también que pasé un tiempo en Bolivia y pude conocer a algunos de los artistas que están en esa presentación, que son fotógrafas y fotógrafos que admiro mucho, ¿no? Y que creo que están haciendo un trabajo fenomenal y que percibimos también, o sea, un poco un cambio en la fotografía boliviana, ¿no? Porque, o sea, volviendo un poco a lo que decía antes, cuando me di cuenta, yo aquí en nordeste del Brasil, que no conocíamos muchos referentes latinoamericanos, pensaba que era una cosa, porque como Brasil habla portugués, por mucho tiempo decíamos que Brasil miraba las espaldas para el resto del continente, ¿no? Y miraba a Europa, Europa y Estados Unidos, y que bueno, es una buena metáfora porque, bueno, es bien verdad. Pero cuando empecé a salir y a viajar y a conocer otros países, me di cuenta y escuché y descubrí que eso no pasaba solo en Brasil. O sea, muchos de nuestros países latinoamericanos se están mirando o a sí mismos o mirando a estos países. Colonización pura, ¿no? Entonces me di cuenta de que sí, muchos argentinos, bolivianos, uruguayos, colombianos, no conocían las obras de otros países de Latinoamérica, por más que fueran sus vecinos, o sea, frontera, ¿no? Y que entonces ese era un desconocimiento que perpasaba toda la región y que sigue. Y por eso hay movimientos de intentar y proyectos como, no sé, un montón de la revista Sueño de la Razón, sí. Fotógrafas Latam, el Red La Foto, ¿no? O el mismo proyecto del Centro de Fotografía de Montevideo, que empieza de manera muy local, pero también se amplía y es hoy un centro referencia latinoamericana, o el Centro de la Imagen en México. Son todos espacios, proyectos, ¿no? E instituciones que miran a esa fotografía latinoamericana porque entienden la importancia y la urgencia de pensarnos esa región, cuáles son las características
no de la imagen, ¿no? No de la Ajá. imagen como una identidad, pero las características de producción, qué es lo que nos mueve, cuáles son las dificultades o cuáles son también las potencias de lo que producimos, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, un poco de lo que traemos en esa presentación visual, es un poco de esa potencia visual, ¿no? Un trabajo como el de River es para mí fenomenal. Es uno de los trabajos que he visto en los últimos años, así que más me han impactado por esa capacidad entonces de hacer ese diálogo entre universos, ¿no? Entre mundos con un lenguaje que no puedo comparar con nadie. Es un lenguaje de River, ¿no? Claro que podemos ahí encontrar paralelos, hacer que eso es lo que hacemos también nosotros, ¿no? De encontrar lo que conecta trabajos y artistas, pero bueno, y yo no diría que eso es una apropiación, porque también me preocupa en algunos términos, y me acuerdo de un texto de Gerardo Mosquera, ¿no? O sea, de pensar también cuánto el arte que hacemos muchas veces es visto siempre como esa apropiación o bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tienes, o sea, porque siempre como que el origen es allá, no es acá, ¿no? Entonces somos nosotros los que nos apropiamos, porque no somos entonces capaces de hacer originalmente, o sea, eso es algo que todavía creo que me preocupa, pero bueno, es eso. Tenemos a artistas fenomenales y creo que Bolivia también, o sea, desde la primera vez que fui ya, ¿no? Con la investigación en proceso, fue el 2016, y percibo, y no sé, quisiera escucharte también un poco, Leslie, porque percibo que hay un cambio muy, muy grande de producción, ¿no? Para mí en 2016 fue súper difícil de encontrar artistas eh, bueno, de observar también en qué estagio, más o menos, no me gusta esa palabra, ¿no? Pero bueno, en qué proceso estaba cada artista, o sea, cuáles eran sus preocupaciones, ¿no? ¿Cuáles eran sus preocupaciones en ese momento acerca de su trabajo, de su imagen y también del campo artístico y fotográfico boliviano? Y me parece que eso ha cambiado, que eso viene cambiando, claro, pero han surgido, ¿no? Artistas que para mí vienen haciendo un trabajo que tendría que estar circulando mucho más, porque no debe a ninguna parte. No es arte de Bolivia o es arte, ¿no? En algunos momentos sí vamos a nombrar, porque es importante políticamente nombrar de dónde venimos, ¿no? Entonces es importante que un fotógrafo como River, que está en un festival o en un montón de festivales ahí en Europa o en París, como decíamos, y poder afirmarse en cuanto fotógrafo boliviano, en cuanto artista latinoamericano. Eso tiene una carga y una potencia política muy fuerte, ¿no? Sí, sobre todo boliviano, ¿no? Sí. Y que ha sido muy curioso justamente lo que ha pasado, ¿no? Este año, en plataformas así como el PH Museum, que es una plataforma así como mundial de fotografía, que hayan estado 3 bolivianos en los shortlists y en los 5 mejores, digamos, o sea, ha sido como... Y ahí es donde, como hablábamos el otro día, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que sí está cambiando esa percepción de, hablando sobre específicamente la fotografía boliviana, ¿no? O sea, sí hay un cambio ahí. Sería interesante analizar los factores, ¿no? O sea, el acceso quizá a más información, el hecho de la apertura, ¿no? Que podemos acceder a material en Internet, el hecho de las reflexiones, y también el hecho de que se han abierto como espacios súper interesantes en Bolivia también. O sea, Kiosco es uno de esos espacios, ¿no? Que si bien viene del arte contemporáneo, han generado una apertura hacia nuevas prácticas, ¿no? Y que eso se ha empezado a permear también justamente en la fotografía también, ¿no? Sí. Yo no estoy segura, pero creo que no estoy segura porque es eso, vivimos ahora, ¿no? En el ojo del huracán, entonces tenemos hipótesis, no puedo afirmar nada. Bueno, yo tampoco podría
Pues exactamente ese es el punto, ¿no? Estamos siempre eso, conjecturando, pensando, analizando y creando hipótesis acerca de las cosas. Eh, pero creo que viene junto con ese movimiento incluso, ¿no? De que hablaba en el principio, de una fotografía latinoamericana que vuelve a repensarse, que vuelve a entender la importancia de actuar políticamente, o sea, de primero mirar a ese territorio, de reconocer a ese territorio y sus artistas, ¿no? Y de empezar a dialogar. Han surgido eso desde el comienzo de 2000, más o menos ahí cuando decía, cuando surge el foro, o por lo menos esa, por ahí va mi investigación, ¿no? Entre 2007, 2010, 2012, surgen proyectos como les decía, la revista Sueño de la Razón, el mismo festival y otros festivales que van, porque empiezan a crear una red, ¿no? Porque personas, o sea, que haya un foro latinoamericano a donde vienen organizadores de festivales de toda la región es muy importante. Y lo que ven en las presentaciones, en lo que ven en las exposiciones, o lo que ven en los libros que accesan, porque esas cosas todavía es súper difícil de circular, ¿no? Entonces, todavía que hagamos libros y que podamos enviarlo a cualquier parte de Latinoamérica, a cualquier parte del mundo, es súper caro. Es siempre un súper proceso, hay que pensarlo bien, lo envías 2 o 3 por un amigo a alguien no sé dónde, porque sale súper caro y no toda la gente tiene condiciones de comprar, ¿no? Entonces yo creo que algunos cambios que han pasado en el campo de la fotografía en Latinoamérica, por más que algunos lo vayan a pensar y analizar de forma política, o sea, defendiendo esa postura latinoamericana, ¿no? Como esa postura crítica delante de de todo ese imperialismo, de toda esa hegemonía, siempre. Y otros no, otros van a simplemente circular por esos espacios, aprender, pero no necesariamente van a llevar esa responsabilidad de esa manera. Pero yo creo que eso también se suma con la cuarta ola feminista que también llega con fuerza en Latinoamérica, y entonces también nosotras mujeres empezamos a crear un montón de espacios súper importantes donde empezamos a conocernos más, ¿no? Como fotógrafas Latam, como Asewarmi, como Ruda Colectiva, o no sé, tantos colectivos que hay en realidad. Y eso va cambiando porque va creando otras conexiones, ¿no? Va creando otras redes. Y por más que en un aspecto, en algún momento eso sea solo entre mujeres, ¿no? Para fortalecernos, para entender todas las diferencias, todos los abusos, todas las violencias físicas, emocionales, bueno, todas las otras que vivimos, eso inevitablemente también va para nuestros trabajos y en los espacios mixtos, ¿no? Que circulamos, o sea, llevamos eso para nuestros amigos, amigas, amigues, y empezamos entonces a hablar más acerca de eso. Y empezamos a intercambiar referencias y empezamos a crear diálogos, ¿no? Las residencias de las Warmis, por ejemplo, es un fuerte ejemplo de cómo esas redes se están creando, se están conectando, como eso viene fortaleciendo. Entonces, que artistas bolivianos o bolivianas empiecen a ser parte de otros grupos, de otras comunidades, con otros fotógrafos latinoamericanos, eso hace con que eso también cambia un poco la misma forma de verse, ¿no? Y no creo que eso pase solo en Bolivia, creo que eso pasa en muchos otros países, ¿no? Claro, estamos aquí hablando de Bolivia, pero creo que eso también ha pasado con fotógrafos de otros países, porque en el momento en que miramos solamente a este local, ¿no? A nuestra localidad, miramos a los problemas. Ay, pero aquí no hay escuelas, ay, pero aquí hay pocas galerías, ay, pero aquí hay pocos museos, ay, pero no hay apoyo público, no hay apoyo, ¿no? O sea, no hay propuestas de verdad gubernamentales, ¿no? Para apoyo a arte y cultura, pero en realidad esas cosas casi nunca hubieron. Pocos países tienen, a veces también depende de un momento político, ¿no? O sea, de un partido específico que está ahí y que son dificultades que encontramos en toda la región, y eso también es algo que descubro por la investigación y por Mira Latina, porque empezamos a hablar con artistas de todas partes y todos contaban más o menos las mismas dificultades. Compartimos entre los diferentes países
de los más grandes a los más chicos, las mismas dificultades para vivir de fotografía, para producir artísticamente, para hacer esos trabajos circulares. Pero muchas veces cuando miramos solo a nuestro ombligo, entonces quedamos ahí solo con nuestros problemas y ahí a veces no vemos que podemos crear posibilidades y potencialidades, que pueden encontrar otras formas de mirar, porque estamos ahí tan acostumbrados con cómo funciona localmente, ¿no? Y entonces yo creo que ese cambio que se fue dando desde esos encuentros latinoamericanos, ¿no? Que empiezan con ese festival, pero que van, entonces empiezan a pasar, porque personas que se conocían en esos espacios empiezan a crear vínculos, ¿no? Entonces un organizador de festival como Rodrigo Rovira, que es del FIF en Chile, el Festival de Valparaíso, ¿no? En Chile, que siempre participó de muchas de las ediciones del Foro Latinoamericano, cuando vuelve a Chile ya conoce un montón de otros nombres de artistas latinoamericanos que para la próxima edición del festival él va a invitar, porque ha visto, ha conocido, y eso ha pasado por toda la región. Y entonces eso ha permitido que, bueno, si alguien invita a Leslie, inevitablemente Leslie va a compartir eso de alguna forma en su localidad, ¿no? Y entonces gente que nunca había hablado de escuchar de aquel festival ya se va para la próxima, una convocatoria que haya, ya se empiezan a postularse. Entonces yo creo que todas esas cosas se fueron sumando en esa última década especialmente, ¿no? Y es lo que está haciendo con que nos estemos fortaleciendo, ¿no? Dentro de los países y también en cuanto a región. Y entonces apropiándose mucho más de los discursos y también de esa mirada y de esa defensa de una postura o de una fotografía de alguna forma latinoamericana, pero no como un peso, ¿no? No como una necesidad de una identidad de vincularse a algo, pero por entender que defender y de reconocer toda la potencia de ese territorio es muy valioso, ¿no? Porque también todo el tiempo estamos peleando por lugar, peleando por el mercado, peleando por plata, peleando por un montón de cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que son cambios, y son cambios muy significativos y que, como vemos con esos artistas bolivianos, están moviendo el campo, ¿no? Entonces, desde 2016, cuando conocí gran parte, ¿no? de la producción boliviana, porque fui de verdad a conocer, para ahora, yo veo así significativo el espacio que Manuel, que Guara, que River están logrando en otros lugares, en otros países, ¿no? Sea para bueno, assignments, ¿no? Como se dice en el campo más periodístico, sea para participar de exposiciones, sea con premiaciones también. Y para mí ese es solo el principio, pero espero que sea una súper semilla, ¿no? Pero yo creo que me parece que sí está rindiendo, ¿no? Está creciendo y rindiendo frutos. Exacto, es lo colectivo, ¿no? En este último festival que hubo, en el cual tú estabas de curadora, no me acuerdo qué se llamaba, que tuvieron como una convocatoria de colectivos y tuvieron como mucho, del cual nosotros no participamos, pero queríamos. Pero claro, hubieron muchos colectivos, o sea, y eso fue como lo interesante en lo latinoamericano, que es justamente la red, lo colectivo, pensar en colectivo también, ¿no? Sí, eso también me parece que es otro punto que viene cambiando, ¿no? Sí, organizamos en abril de ese año el primer Festival de Fotógrafas Latinoamericanas, el FALA. Fue virtual, claro, por el tema de la pandemia. Las organizadoras son de Brasil, pero tanto yo como la otra curadora invitada, Joana Massa, que vive en Chile, ya tenemos, ¿no? una investigación en términos de Latinoamérica a algunos años. Y bueno, entonces organizamos dentro del festival un encuentro de colectivas y recibimos, bueno, un poquito más de 30 inscripciones y de gente que estuvo ahí en el encuentro, ¿no?
y no estaban todavía algunos como Warmi, que yo sabía que existía, ¿no? Y que no estaban. O sea, si estuvieran cerca de 30 y todavía algunos como incluso Ruda también no estuvieran, que sabemos que existen, ¿no? Entonces, podemos decir que por lo menos unos 40 colectivos, eso estamos hablando de colectivos de mujeres, de fotógrafas. Entonces son cerca de 40 colectivos de mujeres fotógrafas en Latinoamérica. Es un número absurdo, es un número increíble en realidad, ¿no? Y eso es una realidad muy latinoamericana que yo creo que tiene que ver con todas esas dificultades que vivimos, ¿no? Con toda la dificultad que significa ser mujer, que significa ser productoras de imágenes, de vivir de arte o de fotografía, ¿no? De encontrar las soluciones para todos los problemas que vivimos, ¿no? Y claro, no todos esos colectivos nacen con una conciencia de género, muchas veces es porque por ser mujeres es más fácil de hablar, es más fácil de encontrar similitudes, ¿no? Porque el diálogo muchas veces acaba sucediendo de una forma más, no puedo decir natural, porque no creo que sería esa la palabra, pero bueno, me entienden del sentido, ¿no? O sea, hay una comunicación entre mujeres que no se da de la misma manera a veces, ¿no? Entre géneros, y entonces otra vez se surge por otras cuestiones, pero que para mí, desde mi mirada, igual pasa por el tema del género, ¿no? Pero por más que algunas no perciban eso de forma directa, que no sea ese el motivo, ¿no? El objetivo inicial, como es para Warmis, ¿no? Warmis nace con una perspectiva de género muy clara, sabe por qué, para qué, cuáles eran los problemas que querían juntas, ¿no? Desafiar, por así decirlo. Y entonces sí, eso es otro cambio también muy importante. Y también vemos eso en términos como es el caso de Ruda, que ya no es solo desde un país, ¿no? Son muchos países, ¿no? Sí. Son creo que 12 o 13 fotógrafas de cada una de un país. Entonces eso es algo también increíble, ¿no? Y que rompe con algunas barreras de decir, mira, podemos estar dialogando, podemos mantener una producción, podemos crear juntas, podemos crear colectivamente. Exacto. Y la foto viene más o menos también de eso, ¿no? Que es un proyecto del Centro de Fotografía de Montevideo, del cual tengo el placer de hacer parte, y que nace también, ¿no? Como les decía, del foro, ¿no? O sea, de esos momentos en que los gestores de los festivales se encuentran, de instituciones se encuentran y quieren también, o sea, promover esas redes, ¿no? Estimular esa producción, y en algún momento por la dificultad misma de crearlo con tantas responsabilidades y entre tantos países, el CDF, por ser una institución más consolidada, abraza la idea y crea entonces una plataforma donde estamos ahí compartiendo noticias, novedades, convocatorias, festivales, residencias, bueno, todo lo que está moviendo la producción cultural fotográfica, lo compartimos ahí, ¿no? Entonces ya queda la invitación que cuando tengan esos cursos, talleres, lo que sea, es solo enviar para allá, ¿no? Entonces hacemos también un gran mapeo de esas iniciativas. Y es sorprendente como siempre surgen un montón de iniciativas que nunca hemos escuchado hablar, ¿no? En los países más distintos, o sea, fue así que conocimos al Centro de Fotografía de República Dominicana, que yo no para nada conocía, ¿no? Entonces, hay mucho por descubrir, hay mucho por hacer, y en términos de producción de imágenes, ¿no? También, porque vivimos un tiempo en que se dice que, ay, pero de todo ya fue fotografiado, ¿no? O sea, ya se fotografió de todo, todos los temas, de todas las formas. Vivimos un momento que es súper difícil producir algo nuevo, algo que tenga impacto, algo diferente. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque es eso, vemos a ese material, ¿no? Vemos a esa presentación y son todos trabajos, para mí, gran parte de ellos innovadores. Por más que algunas temáticas ya hayan sido fotografiadas, porque bueno, ahí también queda difícil, pero sí, bueno, también hay temáticas nuevas, ¿no? Pero para mí,
es una creatividad y es es la capacidad, yo creo, de estar conectados, ¿no? O sea, el trabajo de River, por ejemplo, y el de Wara, para mí dicen mucho de eso, de artistas que están conectados con su tierra, con su pueblo, con su cultura. Están mirando y están entendiendo adentro. Y en algún momento viene una idea genial, como son esas dos ideas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero eso, o sea, y también es incluso interesante pensar que la genialidad no es algo de la nada, ¿no? Que viene, un día estoy durmiendo y ¡puf! Me viene una idea genial. No, es un proceso también, ¿no? Y en algún momento cuando estás ahí alimentando, o sea, estás pensando, estás investigando, estás buscando, estás estudiando, estás descubriendo referenciales, estás produciendo lo que sea, ¿no? A tu manera. En algún momento todas esas cosas, todas estas experiencias ganan forma y ahí sí tienes una buena idea, ¿no? Exacto. Porque estás en el proceso, estás en búsqueda y ahí para mí es un trabajo como ese es genial en su forma o sea, no sé si todos conocen, ¿no? Pero hace una relectura del Principito, ¿cómo se dice en español? Principito. 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 Del Principito, el Principito boliviano. Ajá. Y, Sí. No, sí, eso. Y además, igual concuerdo en lo que dices, que no solo, o sea, no solo hay que producir colectivamente, pero también es importante lo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, también pensar, escribir, investigar, o sea, tiene que ir a la par también, así como están los fotógrafos, tienen que estar los pensadores, los que van a escribir también estas reflexiones, porque mucho de la producción obviamente siempre es acompañada por un pensamiento, ¿no? Por una lectura, por una investigación. Y eso es muy importante que también suceda, así como estamos creando, produciendo imágenes colectivamente, también estamos pensando y escribiendo justamente las teorías, las reflexiones, los aspectos más formales de este pensarnos latinoamericanos, ¿no? Me acuerdo cuando leía la introducción de Sueño de la Razón y se me quedaba esto, ¿no? El tratar de pensarnos como región, ¿no? Cómo nos pensamos también, no solo cómo nos miramos, pero también cómo nos pensamos, ¿no? Cómo nos nombramos, que es también interesante. sí, porque al fin como nos miramos parte de cómo nos pensamos, ¿no? Exacto. A veces es muy loco eso, porque a veces eso, pensamos que esas cosas son distintas, ¿no? O sea, que están desconectadas, como si mi pensar, mi sentir y mi mirada fueran cosas totalmente separadas. Y Claro. creo que eso también viene mucho de un sistema de colonización, ¿no? O sea, todo vuelve para eso. Pero sí, o sea, nos enseñaron a desconectarnos, ¿no? A sermos esos seres especialistas y bueno, que alguna cosa es más valiosa que la otra, ¿no? Incluso podemos pensar en términos de arte y artesanía, ¿no? Esa distinción entre arte culta y arte popular, ¿no? Que son distinciones creadas de una manera controversa y contradictoria y bueno, porque somos un ser único, ¿no? O sea, lo que yo veo, lo que yo leo, lo que yo pienso, lo que yo siento, impacta totalmente en mi mirada. O sea, lo que yo veo está parte de todo eso, parte de lo que soy, de cómo me entiendo en el mundo, de cómo interpreto el mundo, ¿no? Y sí, entonces eso necesitamos también de la parte textual o intelectual o como sea, ¿no? Hoy día cada vez más por video también, pero eso, de un reflexionar acerca de lo que hacemos. Y eso para mí es una gran preocupación, porque cuando empiezo con Mirada Latina, ¿no? Y empiezo entonces a hacer muchas entrevistas con artistas de muchos países, empiezo a descubrir que tenemos ahí una cierta pereza de estudiar, ¿no? Ajá. Y mira, cuando decimos estudiar, no tiene que ser ese estudio de una manera académica, ¿no? Porque también incluso la academia crea esa elitización del arte, del pensamiento, ¿no? Como si tuviera que ser ese texto rebuscado, ese texto difícil, ese texto súper largo, ¿no? O que hablas un montón de cosas para decir algo que podrías decir en 2 páginas, 3.
¿no? Entonces, porque hay también, todavía hay esa distinción y quizás disputa entre la academia y la práctica, ¿no? Lo teórico y la práctica, que creo que también es algo que nos cuesta y que tenemos que trabajar también, porque pensar fotografía, reflexionar acerca de fotografía y producir eso textualmente, ¿no? Producir teóricamente es sumamente importante. Porque, o sea, cuando hablaba, por ejemplo, de esa parte un poco más histórica, que, claro, no va a interesar, o sea, yo escribí una tesis acerca de eso. Es obvio que no va a interesar a gran parte de los fotógrafos leer una tesis acerca de esa historia de la fotografía en Latinoamérica. Pero no es de eso que se trata. Se trata de que tenemos que conocer algunas cosas, ¿no? Pero también, o sea, me hago la autocrítica, escribir una tesis, pero ¿cómo tornar ese material más accesible, ¿no? O sea, ¿cómo decir lo que dice en ciento no sé cuántas páginas, en poquitas páginas, para la gente que no tiene interés en conocer todo aquello? Solo una parte, ¿no? Y eso también es sumamente importante. Y yo creo que eso también está creciendo. O sea, revistas como Los Sueños de la Razón, las publicaciones del mismo Centro de Fotografía de Montevideo o del Centro de la Imagen en México, algunos más grandes, ¿no? Algunos sí, un poco más teóricos con ese peso, ¿no? Más académico, pero también producciones más livianas, pero es eso, también no podemos quedarnos en la pereza de estudiar, ¿no? Claro. Porque es eso, esa reflexión teórica de gente que está estudiando, escribiendo, pensando acerca de los tiempos, ¿no? De los tiempos contemporáneos, de los tiempos actuales, pero relacionando eso con la historia, relacionando eso incluso con otros campos, ¿no? Porque también cuando solo pensamos en fotografía, solo hablamos de fotografía, no sé, o sea, el arte es una conexión con el mundo, ¿no? Claro, Parte bebe de de todo eso. lado. Sí, entonces tenemos que crear esas relaciones todo el tiempo. Y sí, entonces también eso, para mí siempre es una cuestión, ¿no? Cómo traer ese tipo de reflexión, cómo estimular que la gente que está trabajando con imágenes, cada uno a su tiempo o a su forma o con su lenguaje, también pueda parar y reflexionar un poco más y ser más críticos acerca de lo que hacen, ¿no? Y buscar un poco más, estudiar un poco más, entender un poco más al respecto de algunas cosas que, o sea, en algún punto yo pienso que uno de los problemas de la fotografía pasa por esa cosa de que uno que aprendió la técnica cree que ya aprendió todo. Sí. Porque ya sabe, o sea, ¿no? No es así. Eso me parece un gran problema porque la fotografía no se resume a eso, muchísimo menos el arte, ¿no? No se resume definitivamente. Lo que importa no es solamente la imagen, es lo que digo a través de esa imagen, es lo que traigo para poner en debate, es lo que traigo para que reflexionemos juntos o cada uno a su manera, porque podemos presentar un trabajo y yo voy a pensar algo y tener una idea y tú otra completamente distinta y quizás ni una ni otra es verdad, ni una ni otra está cierta, son posibilidades, ¿no? Sí. Esa es la magia, al fin, del arte también. Sí, y como así veo esta foto del River, digo, todos somos esta iqueca, ¿no? O sea, cargamos con todo, culturas, o sea, cargamos con todo esto, ¿no? O sea, y cuando fotografiamos, y me parece interesante esto que dices, porque no es aprender la técnica y fotografiar bien, no, sino fotografiamos con todo lo que hacemos, consumimos, con todo lo que somos, de dónde venimos, qué pensamos, todo eso se proyecta, ¿no? Esos son pensamientos, las imágenes. Sí. Y bueno, yo un poco habíamos tratado como de ordenar también esto, ¿no? Un poco darle como tratar de como de darle un pequeño orden, ¿no? Ciertas como características o temáticas o pensamientos o conceptos, ¿no? Como por ejemplo Marcos López, River, que son como tratar de pensarnos en nuestras identidades, ¿no? Y justamente con todo lo que cargamos, con todo lo que somos, con todas esas herencias también y con todo lo nuevo que estamos creando,
con estas mixturas, ¿no? Como esta serie de La Guara que me parece tan fantástica, ¿no? Son estas chicas, estas kawaii, o sea que aquí están como unos mundos como mezclados, yuxtapuestos. Y el trabajo del Manu también, ¿no? Que es igual entender la contemporaneidad también de lo popular, ¿no? De la identidad también, ¿no? Sí, como cambia la tradición misma, ¿no? Ajá, Porque exacto. es eso, no es estanque, esa idea de identidad o de tradición o de cultura no es estanque, no está parada, está todo el tiempo reinventándose, ¿no? Exacto. Y bueno, también esta serie, ¿no? De la Gisela, igual como esta cosa también de nosotros, ¿no? La pasión, un poco tomando así como la religión, ¿no? Las pasiones, lo que creemos, lo que consumimos. Lo mismo la Marisol, igual en esta su serie Madre, que igual cuestiona un poco el tema del género, desde estas herencias como católicas, de género, un poco conservadoras en Bolivia, ¿no? Y cómo se mezclan igual. La Gaby, igual, Warmi, también igual, ¿no? Enfrentándose igual a sus herencias, a quién es. Y ese trabajo sí, es súper lindo el tema del cabello, ¿no? El pelo, la trenza, que igual es como bien identitario, ¿no? Y que lo he visto en el trabajo no de ella, ¿no? Sino de la fotógrafa que viene después, ¿no? Sí, que pasa mucho por esa comprensión de nuestras raíces, de nuestra ancestralidad, ¿no? Porque también en ese mundo contemporáneo muchas veces negamos o desconocemos totalmente o negamos nuestras herencias por una serie de razones, porque también eso ya no es más válido en algunas partes, ¿no? Es negado, porque lo que buscamos ahora es, bueno, todo plata, es novedad, es, no sé, bueno, claro que eso es eso, como somos una región tan plural, pasa de distintas formas, pero estamos también encontrando eso, muchas artistas, especialmente mujeres, pero no solamente, obviamente, que están mirando sus raíces, mirando su ancestralidad, o sea, entendiendo quiénes son, ¿no? Entendiendo que cargan, porque cargamos esas cosas, consciente o inconscientemente, cargamos nuestra tradición familiar, ¿no? Y entonces, artistas como Mayeri en Paraguay, y Davi, bueno, Mayra da Silva, que está un poquito más adelante, están poniéndose en cuestión su ancestralidad, su raza, sus raíces, ¿no? Sus rasgos, y entendiendo y cambiando, eso es lo más lindo, o sea, cambiando su percepción de quiénes son y de quiénes pueden ser, ¿no? De su potencia, cómo eso crece, pero no crecen solamente ellas, crecen, o sea, no crecen solo en cuanto a personas, porque como decíamos, está todo conectado, crecen en cuanto a artistas, ¿no? Porque para mí eso es claro, como veo que como sus trabajos han dado un salto de calidad, de profundidad en ese proceso de búsqueda, muchas veces personal mismo, pero que eso también va a la imagen, ¿no? Y nos habla a nosotras, ¿no? Porque no importa de qué parte de Latinoamérica, de qué parte del mundo estamos, eso nos toca, nos hace también pensarnos, ¿no? Y decir, pucha, ¿cuál es mi ancestralidad? ¿Cuál es mi raíz? ¿Cuál es mi relación con todos esos temas, ¿no? ¿Será que tengo? ¿Será que no tengo? Muchas veces eso, nos olvidamos o negamos ese pasado y que es fundamental para entendernos y colocarnos en el mundo, ¿no? Exacto. Sí, es interesante ese trabajo de la Mayra da Silva. No lo conocía personalmente, pero me parece súper interesante. Si algunos de esos trabajos que están en esa presentación están también, o sea, hicieron parte de la exposición que hicimos para el festival que les contaba, ¿no? El Festival de Fotógrafas Latinoamericanas que pasó en abril y todavía está disponible en línea. Bueno, después les paso y vemos dónde, si hay cómo ponerlo, pero la página del festival sigue, que es fala, fala.com.br, me imagino, puede estar equivocada, pero lo encuentran fácil en las redes.
Y ahí están trabajos de Mayra, están trabajos de David, de Paola Lambertín también, de Carla Espinosa, todas bolivianas, pero bueno, de distintas partes, y fue una exposición virtual, obviamente, y sigue. Entonces, para quienes tengan interés en conocer, en ver la exposición, como sigue ahí disponible, ¿no? Genial. Juanita también, otra fotógrafa genial que está ahí también hablando de sus raíces, su territorio, ¿no? Su pueblo, y entendiendo también cómo viven, qué es lo que, todas las dificultades, o sea, eso también me parece... Es que es lindo eso, sí. No entendí, perdón. No, que te iba a decir que es lindo igual el tema este de, también, como vos decías, tratar como también de salir de los centros, digamos, ¿no? O sea, Juanita, claro, Colombia, ¿cuál sería el centro, digamos, ¿no? Pero ella decide irse como al Orinoco, irse como a las, digamos, periferias colombianas, justamente para plantear estas narrativas, ¿no? Y hacerlas igual visibles y hacerlas convivir con todas, ¿no? Hacerlas convivir con las de Manu y con todas las otras producciones que hay en Latinoamérica. O sea, como vamos como surgiendo, ¿no? Y vamos como descentralizando también las producciones en Latinoamérica también, ¿no? Sí, pues esa búsqueda de alguna forma es algo que está ahí muy latente, ¿no? Y lo interesante sí es observar que no es de la nada que traemos esos trabajos, o sea, porque son trabajos que exigen tiempo, que exigen Exacto. dedicación, ¿no? En el caso de Juanita, se fue a Orinoco, o sea, vive allá en realidad, bueno, por lo menos vivía hasta poquísimo tiempo, no puedo decir ahora porque no sé, pero hasta el comienzo del año vivía ahí, ¿no? Entonces, de verdad, se fue a vivir en ese pueblo y está contando esa historia y estas historias, ¿no? Porque no es una, son muchas, pero está de verdad hundida en ese tema, ¿no? Hundida en esa comunidad. Entonces, también entonces traigo otra cosa que es, estamos dejando de hacer esos reportajes o esas historias de manera superficial, ¿no? Con esa mirada extranjera, porque o sea, que un fotógrafo de Santa Cruz se vaya, no sé, a Beni a fotografiar, solo porque es boliviano quiere decir que de verdad conoce la realidad de Beni, o no sé, un fotógrafo cochabambino que vaya a otro pueblo, de verdad conocen. O sea, tenemos distintas culturas, distintos pueblos, ¿no? Hay gente que nunca salió de la ciudad, que ha vivido toda su vida en un departamento, en una ciudad, ¿no? En un determinado, en una determinada burbuja, por así decir, ¿no? Entonces, a veces vamos a esos espacios con una mirada de exotización inevitablemente, por más que nos nombremos brasileños o bolivianos o lo que sea, claro, en nuestro mismo país, pero no es la frontera nacional lo que de verdad delimita lo que somos, ¿no? Las fronteras son otras, los límites son otros en realidad, ¿no? Mucho más complejos y pasan por una noción de clase, de raza, de género, ¿no? De tradición, bueno. Y entonces permitirse para registrar, para contar una historia, para hacer una narrativa de verdad, estar ahí más tiempo, permitirse investigar, permitirse de verdad conocer, ser afectado incluso, ¿no? Por los temas, por las personas. Y claro, eso todavía existe, pero creo que está cambiando ese tipo de mirada, ¿no? O sea, de que vais a un espacio, pasas ahí 2 horas y ya tienes un trabajo perfecto y eso es el trabajo que va a contar. ¿Cómo que en 2 horas eres capaz de conocer un pueblo, conocer una comunidad, conocer cómo viven? En 2 horas. Claro, te quedas con lo superficial. Sí, claro que hay un fotoperiodismo que tiene que ser más rápido porque los medios de comunicación exigen, ¿no? O sea, no estamos negando también ese campo, pero, o sea, a mí y a muchos, y creo que a Leslie también, lo que interesa son esos artistas, esos fotógrafos que están creando nuevas prácticas, ¿no? Que es lo que creo que estamos creando también en términos de fotografía latinoamericana,
trayendo nuevos temas, nuevas cuestiones, más que temas, nuevas cuestiones para la reflexión, que pasan por la ética, que pasan por la responsabilidad de ser fotógrafos, con el fotografiado, con el espacio que habitan, con la historia que van a contar, ¿no? Y para mí eso también, o sea, dentro de eso que decíamos, ¿no? De esos tantos cambios de más o menos esa última década, o por lo menos que se evidencian en esa última década, ¿no? Porque obviamente una lucha antirracista, ¿no? Que pasa por todas las cuestiones de raza, para nada es nueva, es desde siempre, pero la estamos, ¿no? O de género, ¿no? Del feminismo, no son cuestiones para nada nuevas. Pero en ese momento que estamos viviendo nosotras, se está evidenciando en esa última década, ¿no? Y eso está cambiando nuestra forma de producir imágenes en el territorio. Y eso para mí me parece lo que de mejor tenemos, ¿no? Sí. No, eso es lo que nos convoca aquí, justamente, no es por mala onda, pero separarnos igual de esa fotografía, ¿no? O sea, de esa fotografía que no es un pensamiento. Eso. Sí, exactamente. Y aquí Sí, tenemos porque igual no es que la fotografía por la fotografía no tenga su utilidad, ¿no? Porque también no se trata de elitizar el derecho a fotografiar, ¿no? No es desde ese lugar, porque se popularizó la fotografía cada vez más, incluso con la posibilidad de que cada uno tiene todos tienen, ¿no? Hoy día, todos no, pero bueno, gran parte de la población tiene un teléfono con una buena cámara en la mano, una gran parte que antes no accedía, y que son personas que muchas veces jamás iban a poder comprar una cámara porque todavía son caras, ¿no? Las cámaras fotográficas, o sea, el equipamiento fotográfico todavía es caro. Pero ya todos tienen cámaras en la mano con el teléfono y fotografiamos, incluso nos comunicamos por imágenes, ¿no? O sea, le mando a alguien una foto de lo que estoy comiendo o una foto de con quién estoy, ya no necesito ni decir palabras, ¿no? Porque estoy comunicándome y así, ya, eso. Y no hacíamos eso hace pocos años. La forma también que nos actualizamos por Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, hay amigas con las cuales ya no hablo ni por WhatsApp, ¿no? O sea, veo las noticias por Instagram. Y ahí cuando es algo interesante, ahí sí hablamos, amiga, se pasó eso en tu vida, porque pusiste en el Instagram para mí, para tus amigas, pero también para más un montón de gente. Entonces, es eso, esa cultura visual está cambiando totalmente. Y eso para mí es algo interesante. No digo ni malo ni bueno, simplemente es una característica. Va a tener sus cosas buenas, va a tener sus cosas malas. Y entonces poder fotografiar, tener la posibilidad de fotografiar, de tener imágenes, o sea, había gente, o sea, hay investigaciones que dicen que mucha gente nunca tuvo, a no ser para, por ejemplo, tener su cartera de identidad. Hay gente que solo esa fue la foto de su vida, fue la única foto que sacó en toda su vida, y eso no hace muchos años, especialmente en el campo, ¿no? O la foto del matrimonio. Esas eran las fotos de algunas familias en realidad. Hay familias que tienen muy pocas fotos. Y de repente toda la gente poder fotografiar para mí es eso, es muy potente, es un cambio en muchos sentidos que todavía estamos empezando a entender. Pero para quien trabaja con fotografía, no es ese el camino. Como decía Leslie, es pensar, es reflexionar, es entender lo que haces, ¿no? Es entender a quién, por qué, ¿no? ¿A quién sirve tu imagen? ¿Para qué fotografías? ¿Para quién fotografías? Porque ser capaz de aprender la técnica y ser capaz de tener una cámara que sea por el teléfono, porque incluso hay trabajos geniales de artistas hechos por el teléfono, ya no es eso que importa, ¿no? Es eso, es el contenido, y el contenido pasa por ese pensar, pasa por lo que yo decido que es importante hacer en términos de un trabajo, en términos de imágenes, ¿no? ¿Qué cuestiones estoy poniendo con ese trabajo? Exacto. Exacto.
A ver, continuando aquí. Igual hemos visto como ciertas reflexiones, igual Fabiola Cedillo con el territorio también. Territorio, un poco ese trabajo es como que cuestiona también lo medioambiental. Y claro, teníamos aquí el trabajo de Mateo Caballero igual, de mitologías imaginarias, que también Mateo también es parte de Mira Latina, ¿no ve? Sí, de hecho, espero que no nos esté escuchando, pero es uno de los artistas, de broma, es uno de los artistas, bueno, que para mí han sido una de las buenos encuentros, porque igual que como contigo, Leslie, tenemos súper buenas charlas y pensamos acerca de muchas cuestiones, entonces es un artista sumamente curioso, interesante, interesado, inquieto. Entonces fue una de las buenas descubiertas del Mira Latina, ¿no? Y admiro mucho su trabajo y ese trabajo Mitologías Imaginarias. Bueno, aquí tenemos solo 2 imágenes, es un trabajo súper lindo que va más o menos en ese camino que hablábamos, ¿no? Entonces traspasa una preocupación con la fotografía, con la imagen, con el registro, o no con el producto imagen. Habla de educación, ¿no? En realidad las imágenes salen desde un proceso que tiene con niños y niñas en colegios, bueno, en otros espacios también, pero gran parte de las veces adentro de colegios, que pasa por pensarse, ¿no? Entonces, de proponer algo a esos niños en donde aprenden los niños, aprenden él y Natalia, que son los que llevan el proyecto, y aprendemos nosotros cuando nos damos cuenta de ese trabajo, ¿no? Entonces, ellos producen esas máscaras y después ahí juntos son invitados a producir esas fotos, ¿no? A estar ahí y entonces eso. Es todo un proceso que resulta en imagen, pero que en realidad no es la imagen final el objetivo, ¿no? Tiene muchas camadas un proyecto como ese, que para mí es también uno de los proyectos más bonitos que he visto en los últimos años, ¿no? No estoy hablando en términos de Bolivia, estoy hablando en términos de fotografía, ¿no? Sin fronteras. Es uno de los trabajos que me parecen muy interesantes y que tengo muchas ganas de traerlo a Brasil. Bueno, ojalá. Y bueno, este trabajo que igual me parece como súper potente, ¿no? El de la Gabriela. No la conozco personalmente, pero me pareció interesante igual cómo reflexionaba temas como de género, pero a partir de palabras, ¿no? De que nos decimos entre las mujeres, ¿no? Arpía, víbora, zorra, bueno, no entre mujeres, en general la sociedad, ¿no? Cómo clasifica a las mujeres, ¿no? Sí. Y me pareció interesante que claro, que también aquí el resultado igual, pero es el proceso material de armar estos disfraces, ¿no? O sea, a partir de carne, o sea, que hay una cosa muy escultural también, muy de factura, muy de... me parece como súper, súper interesante. Sí, también es eso, también extrapola los límites de la fotografía, ¿no? Que bueno, ya están extrapolados desde hace mucho, pero en algunos momentos nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos pegamos en algo, entonces sí, pasa por la escultura, pasa por el happening, quizás también, ¿no? Ajá, porque también. no se puede quedar mucho tiempo con esas piezas de carne, porque imagínate el trabajo que es hacer eso, ¿no? Y las costura ella misma y las pone para fotografiarse y igual es eso. O sea, importa, aquí la foto puede hablar solamente, pero si entendemos el proceso del artista, eso crece muchísimo más, ¿no? De cómo lo hace cada cosita, de cómo produce, cómo todo eso. Y bueno, creo que todos sus trabajos son también mucho. Tiene uno con sus hijas, no me engaño, que también pasa mucho por ahí y es una crítica a esa sociedad, ¿no? A cómo vemos las mujeres y cómo hacemos esa comparación, incluso para mí cruel, con los pobres animales, que pobrecitos. No nos merecen en esa medida. Y este otro de la Carla, que igual es parte de una performance también, ¿no? También es un proceso artístico mucho más largo en que una de las series son las fotos, ¿no?
que entonces eso se va a cuestionar acerca de las niñas desaparecidas, ahí en especial de Bolivia. En la exposición que les contaba del FALA también tenemos el trabajo de más 2 otras artistas que también interpelan desde ahí. Mayra Martel desde México y Karina, me olvidé su apellido, pero bueno, Karina desde Argentina, que también hablan acerca de los abusos con las niñas, pero especialmente Carla, o sea, ¿no? Entonces está hablando de una realidad boliviana, pero que es una realidad latinoamericana tremenda y que seguimos olvidando, ¿no? O que seguimos como que no fuera demasiado importante, y ella nos pone así en la cara con distintos formatos, distintos mensajes, ¿no? El video para mí también, creo que ese trabajo también tiene un video en que esas niñas efectivamente van a la sede de la policía y bueno, gritan los nombres de algunas de las desaparecidas. Para mí es también una de las piezas más importantes y más fuertes de ese trabajo, ¿no? Sí. Porque eso es una realidad gritante, es una realidad cruel, brutal, y que sigue pasando por todas partes, así como el femicidio, ¿no? También. Sí, no, y este trabajo es bien interesante porque no solo, o sea, como vos dices, no solo es lo fotográfico aquí, ¿no? O sea, también tiene como el video, también vi unas fotos, pero no están acá, pero que igual trabajo justamente con las imágenes de esto, ¿no? Se busca con la foto de la niña y el mensaje de la policía, ¿no? O sea, también cómo circulan las imágenes de estas chicas, de estas niñas que están desaparecidas, ¿no? Y cómo a partir de eso construye como con esos papeles, las formas de una muñeca, y están pegadas todas en la pared. O sea, también como expande la idea, ¿no? El pensamiento se expande, no solo se queda en la imagen, ¿no? Sino que se expande al performance, a lo material, a la factura, a las circulaciones de esas imágenes. Sí, de hecho también es un libro en realidad, ¿no? Es una también de las piezas. Pero sí, también es eso, como decías, en la exposición no solo son las imágenes en la pared, ¿no? Pero también hay, no llega a ser escultórico, pero bueno, hay una intervención, ¿no?, artística que va mucho más allá. Sí. Y en ese sentido, igual el trabajo del Daniel Mebarek, que es igual boliviano, que igual esta serie, igual que también apela también al archivo, a la memoria, a la fotografía. De hecho, esta serie igual tiene como unas cianotipias también. Y es eso también, ¿no? Mucho de lo latinoamericano, creo, una de las prácticas que tiene, aparte de trabajar la identidad, desde lo popular, la apropiación, todo esto que hablábamos, también el hecho de trabajar con el archivo, ¿no? Con las imágenes de archivo, con el álbum familiar, también como escarbar en esas raíces también visuales, fotográficas que todavía tenemos a nivel, ¿no?, en la región, ¿no? Nuestras abuelas tienen sus álbumcitos, están estas imágenes ahí. Y que están marcadas por ciertos momentos históricos también, ¿no? En este caso no sé si es la dictadura, ciertas dictaduras también. Sí, que ahí, como dices, apelando a lo político también, ¿no? Esos momentos. Sí, cuando dices eso me acuerdo también eso, o sea, cuando decíamos que no se puede definir una fotografía latinoamericana en términos de un lenguaje específico, ¿no? De sus similitudes exactamente, pero obviamente hay sus encuentros, ¿no? Entonces hay sus nodos, por así decirlo, y algunos son los temas, ¿no?, que son comunes a esa región, no que para definirse o para de alguna forma entenderse como latinoamericano tenga que estar alrededor de esos temas, porque es eso, no se trata de una definición, se trata mucho más de una identificación del artista con esa fotografía latinoamericana, de que el contrario, ¿no? De que una fotografía latinoamericana que va a mirar a un trabajo y va a decir, sí, ese trabajo se adecua
ese trabajo no se adecua, es mucho más aparte, es el contrario, es mucho más a partir de quién produce, si se identifica con esa visión, con ese ideal, con esa política, con esa postura política de una fotografía latinoamericana, ¿no? Pero sí algunos temas, como decías, ¿no? Del territorio, como vimos muchas cosas, o sea, de ancestralidad, de género, de apropiación de los archivos, ¿no? De las cuestiones políticas en términos de todas de las dictaduras y de las, o bueno, revoluciones o guerras que tuvimos en la región, ¿no? La documentación social de los excluidos, ¿no? De los pueblos tradicionales en su resistencia o en su sufrimiento, desafortunadamente. Entonces, todos estos son temas, ¿no? De la memoria, entonces también pasa por esa memoria histórica, política, ¿no? De no dejar que también determinados temas como las dictaduras y los desaparecidos desaparezcan, entonces muchos artistas también, ¿no? Van a apropiarse de esos temas para mantener esas cuestiones y las actualizan, entonces todos esos son temas que perpasan inevitablemente a esa producción que llamamos de fotografía latinoamericana, inevitablemente. Exacto. ¿Qué más? Bueno, aquí igual Musugnorte del Perú, igual apropiación, esta yuxtaposición, ¿no? entre dos como eventos, ¿no? Estos momentos de silencio del Parlamento versus las protestas en la calle, que es también como esta esencia también, ¿no? De los últimos años en Latinoamérica, ¿no? El tema de los estallidos sociales, el hecho de las calles, de lo público, ¿no? Y aquí como juegan también esas dos cosas, ¿no? Lo íntimo, el interior, digamos, estos momentos de silencio en el Parlamento, etcétera, versus el exterior, la calle, el ruido, el grito silenciado, digamos, a veces por la misma potencia de las imágenes, ¿no? Un grito silencioso, ¿no? Y bueno, este trabajo de la Fernanda Frazao que me parece como interesante porque es esta como mirada que me hace recuerdo justamente un poco a estas prácticas que vienen más de afuera. Martín Parr, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de mirar los tiempos de ocio, pero en este caso ella está mirando el tiempo de ocio de los turistas en la Amazonía, ¿no? Cómo se comportan, qué sucede con esta imagen así como con el flash frontal, la imagen cruda, ¿no? Como que rompe un poco con esa poética, digamos, de otros trabajos más como el de Juanita, por ejemplo, ¿no? Que siempre apelan como una poética también, ¿no? Una narrativa, esto es como que rompen con esa, y nos muestran como algo más crudo, ¿no? Más visceral o más vernacular también. Sí, tiene un poco de una ironía también, ¿no? E incluso de mostrar, o sea, para mí por lo menos también despierta una reflexión acerca de que generalmente podemos decir que esos turistas que tienen un poco más de plata de acceso, entonces tienen un poco más de dominio acerca de su imagen, ¿no? Entonces se producen, o sea, tienen entonces condiciones de producirse, de elegir cómo van a ser fotografiados en general, ¿no? O sea, es eso, no, un fotógrafo no llega apuntando la cámara a personas blancas, europeas, de la misma manera que llega apuntando las cámaras a los indígenas, ¿no? Entonces, ahí ya trae un montón de cuestiones en las cuales podríamos quedar más una hora, pero entonces cuando alguien, ¿no? Como Fernanda, como Martín Parr, como decías, subverten un poco y van a mostrar como el submundo, ¿no? Entonces van a mostrar esas imágenes que no serían permitidas, ¿no? Que encuentran ahí sus formas, pero que acaban trayendo para nosotros imágenes que no serían las imágenes permitidas, que no serían las imágenes adoradas, ¿no? Que no serían que no son esas imágenes oficiales. Está problematizando cuestiones y está también ironizando, ¿no? A esa clase, a esa gente, esas costumbres también, porque es eso, va a ser la Amazonía, pero en un navío, en una embarcación de lujo, en que mira lo que comen, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿Qué experiencias son esas también, no? ¿Qué personas son esas que eligen eso? No sé. Claro, sí, es ese análisis así. Y bueno, el trabajo de Renata Bolívar, igual que esta serie se llama Vestigios. Igual me hacía mucho recuerdo
a estos como especies, como que se han convertido como en especies de no lugares latinoamericanos también, ¿no? O sea, estas llanterías, pero hay en todo Sudamérica, ¿no? Como también Al se mismo empiezan tiempo, a... perdón. No, sí, continúa, continúa. No, iba a decir que al mismo tiempo las transforma en casi esculturas, ¿no? Mm, Y entonces también cuando, o sea, cuando la saca de su contexto y la vemos isolada, ¿no? Con ese fondo negro, eh, es eso, o sea, en algún momento la comparamos casi con una pintura cuando ves toda la serie, ¿no? Algunas imágenes, en otros es eso, algo que nos remite a una escultura también, ¿no? A construcciones así ajá. que no son construcciones corrientes o rutineras que encontramos en todas las calles, ¿no? Entonces paramos también, porque todas nuestras ciudades latinoamericanas son tan, en general, ¿no? Tan contaminadas, tan poluidas, tanta información que muchas veces no nos permitimos mirar cada cosa como una cosa, ¿no? Eso también me hace pensar, o sea, ese trabajo también me hace pensar como muchas veces esa cantidad de información que tenemos en la vida, ¿no? En la mirada, ¿no? Delante de los ojos, delante de la vida, no nos permite a veces enfocar en algo y mirar su belleza, sus detalles, su contradicción, ¿no? Y la belleza en la fealdad, no sé cómo es el Fealdad. contrario de belleza, fealdad, Fealdad, ajá. fealdad, bueno, ahí me falta un poquito de español, perdón. Sí. ¿No? O sea, tantas cosas. Y bueno, y ese trabajo de Mancha. Jorge, sí, esto lo escogiste tú. ¿Qué ves acá? No, Panchaga para mí es un artista, bueno, trae esas dos imágenes, pero todos esos artistas en realidad hay que buscar y conocer un poquito más porque sus trabajos, o sea, son dos imágenes para mostrar, queríamos mostrar un largo grupo, ¿no? Que está produciendo cosas que para nosotras nos parecen interesantes, potentes, y que están en el camino ese que hablábamos, ¿no? De artistas que están en búsqueda, que son curiosos, que son investigativos, que son propositivos, que están en una búsqueda por transformar las prácticas, ¿no? Por buscar otros caminos para la imagen, para la producción más ética, o sea, tantas cuestiones que traen, pero además sus proyectos, ¿no? En términos de imagen misma también son completos, ¿no? Son elocuentes, son potentes en todos esos sentidos que estamos dialogando aquí. Y Panchaga para mí es uno de esos ejemplos, ¿no? De un artista que también empieza con trabajo quizás más documental, cercano a ese documental clásico, iba cambiando con el tiempo, iba aprendiendo, iba utilizando la imagen de otra forma, y entonces va proponiendo experiencias visuales, pero que igual cuando ves un ensayo, o sea, también produció un libro recién, ¿no? Ya debe tener ahí algunos pocos años, ¿no? Que se llama Dulce y Salada, que se ven iguales también en un pueblo en Colombia. No me acuerdo si esa imagen sería, pero creo que no. Igual ese hundirse en ese territorio, en entender cómo vive esa gente, ¿no? Y ahí también brincar o jugar con las imágenes, salir de ese documental tradicional. Creo que ese es un artista que, bueno, por lo menos es mucho de lo que me mueve en el trabajo de Jorge es por ahí, o sea, cómo moviliza la imagen, cómo la utiliza de una forma en que trae tantas camadas, tantas cuestiones también, y cómo sus imágenes nos impactan de una forma casi sensorial, además del contenido ético, social, político que siempre está en sus imágenes, ¿no? Ajá. Y como se ve, o sea, cuando acompañas a un artista, ¿no? Muchos de esos que veíamos, porque nos gusta el trabajo, porque nos interesa en cuanto investigadoras, curadoras, entonces vamos acompañando, ¿no? Y cuando vamos también entendiendo los cambios de esas personas, no sé, eso también pasa con Guara, con Mateo, con algunos de los que también acompaño ahí a lo largo del tiempo y ver esa maturidad, ¿no?
esa maturidad en términos de producción de resultado, de imagen, pero en términos, como decíamos, de pensamiento, ¿no? De qué es lo que pasa a interesarles y de cómo también entregan eso al mundo, porque también es eso, cómo ponemos esos trabajos en el mundo, también es extremadamente importante, ¿no? Las posibilidades son tantas, también son muchas, y a veces elegir eso es también duro, ¿no? Y ahí ya me acuerdo de otro tema, o sea, estaba también hablando hace poco acerca de fotógrafos y fotógrafas que muchas veces intentan hacerlo todos solitos. Ajá. Y, o sea, no salen mucho del lugar, ¿no? Porque el trabajo tiene a veces, no diría problemas exactamente, pero bueno, tiene cuestiones que uno necesita dialogar, ¿no? Por ejemplo, en términos de edición, que puede ser algo súper simple, pero puede ser algo muy difícil. Y muchas veces quedamos todavía en esa idea de que los fotógrafos y fotógrafas son esos seres individuales, geniales, que hacen todo solo, ¿no? Desde aquí hasta el final, desde una punta del hilo hasta la otra punta del hilo, tienen que hacer todos solitos, y muchas veces la gente está así como que batiendo la cabeza en la pared sin necesidad, ¿no? Yo que vengo haciendo ese trabajo de mentoría veo como eso es muy fuerte, ¿no? O como decíamos, cuando acompañamos al trabajo de algún artista y vamos viendo cómo a partir del diálogo con curadores, con editores o con alguien que pasa a estar ahí siempre muy cercano a su trabajo, los trabajos crecen también, ¿no? Y creo que eso también es algo que con el tiempo estamos cambiando, ese tipo de pensamiento de que el artista tiene que hacer todo solo y estar ahí muy, muy mirando su ombligo, porque a veces no sale del lugar. Trabajos que tienen mucha potencia, pero que uno solo no logra reconocer algunos problemas, incluso reconocer algunas potencialidades, ¿no? Y entonces eso también se trata de una red o de una cadena de producción dentro del arte o dentro de la fotografía especialmente. Creo que los artistas ya entendieron eso hace más tiempo. Este también es una de las cosas que la fotografía viene caminando lentamente, pero que creo que empieza a cambiar, que es percibir que hay un momento en que tienes que poner el trabajo para juego, en el sentido de, bueno, por lo menos hablamos en portugués así, ¿no? O sea, poner el trabajo para ser visto, para ser criticado, para ser analizado, para buscar otros caminos, ¿no? Para entender también junto con otras personas qué caminos ese trabajo puede seguir. Y eso puede ser a veces con una revisión de portafolio, ¿no? A partir de un festival, de una convocatoria. Puede ser de verdad directamente con un curador o editor, editora, o a veces incluso entre grupos de amigos también, ¿no? Hay gente que crea sus grupos de estudios o grupos de amigos simplemente que se ayudan en ese proceso. Pero creo que eso también es un tema interesante de traer porque, como decíamos, ¿no? Entre esos cambios que vienen pasando en la fotografía latinoamericana, esto creo que es una cosa que también puede ayudarnos a madurar un poco, ¿no? En los trabajos y en ese pensamiento fotográfico, porque a veces el trabajo se queda ahí trabado o podría ser más, pero no fue porque la persona esgotó un poco, ¿no? En algún momento a veces esgotamos, a veces nos cansamos también, y a veces tener una nueva mirada de otra persona nos ayuda un montón en esa producción y en el seguimiento del proyecto. Estás mutada, Leslie. Sí, ya me di cuenta. Sí, Siempre exacto, exacto. Ya, veo que nos hemos súper extendido, pero ha sido una charla muy, muy interesante. Nos hemos dado el tiempo realmente de hablar de todo lo que queríamos hablar. Hemos visto todos los fotógrafos que queríamos ver. Es cierto que la presentación era más larga, más bien gracias Mayra por acortarla, si no estaríamos más tiempo. Pero en la próxima creamos una masterclass, ¿no? Que ya no sí. una... Porque de hecho faltaron tantos otros artistas que son igual súper interesantes en cuanto a las prácticas, las temáticas, los conceptos, cómo lo están haciendo, cómo estamos pensando. Así que nada, quiero agradecer a todos los que nos han estado viendo, al Eduardo Rivera, que ha preguntado cómo te llamabas. Ahí le han dicho, Mayra Gamarra, fotógrafa y curadora.
Dice muy buen conversatorio. Gracias, Gracias. Eduardo, por estar ahí. Y nada, vamos a irnos despidiendo. No sé si Rada, ¿quieres decir algo? No, está nada, ¿no? Yo solo quiero agradecer a Kiosco, a ti, Leslie, por la invitación y la súper buena conversación. No solo esa, pero las de siempre. A Rada por ese espacio para mí, para nosotros, pero también para la fotografía, ¿no? Porque también, o sea, a veces no encontramos esos espacios en otros campos y es súper rico, súper lindo. Gracias. Sí, sí, hay harto que pensar. A mí, la verdad es que me pareció increíble, dijeron un montón de cosas, la discusión. A mí me parece que la discusión sobre el centro y la periferia se está volviendo tabú. Solamente la periferia quiere hablar del tema. Entonces, cuando quieres hablar del tema, eres periferia, algo que nadie quiere ser. Y eso me parece peligrosísimo. Pero me parece también que es a razón pues de lo que estamos viviendo nomás. Lo único que yo sí creo que es muy peligroso es que no podemos mirarnos a nosotros mismos como si tuviéramos las mismas condiciones de trabajo que los de más arriba. Vamos a considerarnos periféricos. Sí existe una periferia, pero no es solamente simbólica. Hay como todo un aparato económico y social que está construyendo, como que está fortaleciendo el centro. Y eso creo que no se puede negar. ¿O será que es mi paranoia de la periferia? Puede ser también. No, seguramente que no. Es exactamente eso, Rada. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando digo que esa fotografía latinoamericana se junta, ¿no? En esos festivales, encuentros colectivos, es mucho en razón de esas dificultades, de esos límites económicos, de esos límites territoriales, de esos límites en gran parte materiales en el sentido práctico de la cosa, ¿no? De que nos falta plata, de que nos faltan espacios, pero nos falta espacios porque no tenemos apoyo, porque es difícil vender, porque es difícil existir, ¿no? Es difícil existir porque sí, es eso. Somos puestos en condiciones hasta hoy. Por eso digo que la colonización sigue, porque siguen siendo los centros y nosotros periferia, porque así ellos siguen siendo el centro y siguen siendo los que tienen el comando, no sé si se dice así, pero bueno, el poder en las manos en todos los sentidos, ¿no? Y nosotros estamos peleando con dificultades de todos los tipos. Sí. Yo sigo pensando que en realidad vamos a ser periferia hasta que dejemos de necesitarlos. La necesidad que tenemos nosotros hace que nosotros dependamos de ellos. Y eso me parece que es una situación real que hay que combatir. Que hay que combatir con educación, que hay que combatir con gestión, que hay que combatir con trabajo. No creo que sea una cosa que se vaya a dar desde allá. O sea, no nos la van a resolver, no nos la van a hacer fácil. Así que hay que darle, ¿no? Les agradezco a las dos. Parece increíble. Yo la verdad es que voy a escuchar esto 2 veces más porque me parece que han lanzado muchísimas ideas. Me parece increíble. Bueno, les agradezco. Gracias a todos los que están. Si Eduardo sigues por ahí, un gran saludo. Bueno, creo que ya me voy a despedir. ¿Quieren despedirse ustedes? Bueno. No, yo eso, agradecerte, Rada, Kiosco, a Janine, a Carla, a la Mitzi, a todos, todo tu equipo. La verdad que súper bien, gracias por el espacio. Y Maíra, gracias por aceptar la invitación y por charlar y por animarte a participar. Y como te digo, estos espacios realmente son súper valiosos para nosotros, ¿no? Como Bolivia, como Latinoamérica, como Kiosco, así que nada, agradecerte por eso. Bueno, yo también solo súper agradecer y compartir de la alegría, ¿no? De compartir ese espacio con ustedes, de poder también estar pensando y creando esas redes y creando esa reflexión, ¿no? Que es tan necesaria, esos momentos de encuentro. Bueno, por lo menos
con todos los problemas de la pandemia, pero poder crear esos espacios entre países, entre distintas personas que no se podrían encontrar presencialmente y así, entonces crear otras redes de pensamiento es súper lindo y también solo agradecerles a todos. Ya pues. Bueno, vámonos, Gianni. Gracias.